Luisiana, en Estados Unidos, ordenó que todos los planteles educativos del estado pusieran bien resaltados los 10 mandamientos. ¿Qué opinas? Me parece aterrador. Me parece terrible. Me lo comentaba un amigo mío que vive en Nueva Orleans, un mexicano, periodista mexicano extraordinario, que vive en Nueva Orleans, me lo comentaba ayer por Twitter. No, me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque la separación iglesia-estado es la separación iglesia-estado en las escuelas públicas, sobre todo. Porque en las escuelas públicas van niños ateos, musulmanes, religiosos, cristianos, católicos, judíos, zoroastrianos, budistas, y entonces que la escuela tome partido por una religión me parece absolutamente inaceptable. Veía yo también ayer, hay un proyecto de republicanos decentes, por cierto, que el Lincoln Project, que hace anuncios contra Donald Trump, exhibiendo lo dañino que es Donald Trump para las ideas que tienen ellos. Y entonces es un video con los 10 mandamientos, con algunos de los 10 mandamientos, mostrando cómo Trump ha infringido todos. Si no matarás, él dice que podría matar a alguien en la calle. No robarás, ha robado al estado de Nueva York, lo han condenado. No levantarás falso testimonio, 34 delitos de falsificación de documentos de negocios, lo acaban de condenar. Serás fiel a tu esposa, y su foto con Stormy Daniels. Es decir, lo que hay en el republicanismo religioso hoy es una hipocresía absolutamente total. No hay nadie más alejado de los principios que dicen que son los cristianos que el personaje este.